Palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Buenos días, hermanos. Quiero invitarlos a leer la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Y quiero que para esto nos pongamos de pie como siempre para leer la palabra del Señor. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo, del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, y para que sus oraciones no sean estorbadas. Amén. Vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, nos enseñas. Y hoy un día especial, Señor, donde podemos aprender de ti por tu palabra, Señor. Tu palabra viva y eficaz, Señor, que hoy llegue, Señor, y, Señor, haya cabida en cada corazón que está aquí hoy, Señor, que tú has traído a este lugar, Señor, para oír tu palabra. Que esta palabra, Señor, como martillo que quebranta la roca y la despedaza, Señor, así hoy tu palabra, Señor, quebrante nuestros corazones y tu Espíritu Santo, Señor, como río de agua viva, haga correr en todo nuestro ser tu palabra viva y eficaz, Señor. Gracias te damos, Señor, por la persona, por el hermano que va a exponer la palabra, Señor. Úsalo, Señor. Señor, que hable palabra con denuedo, que sale de la boca tuya, Señor. Gracias te damos por él, en el nombre de Jesús. También queremos orar, Señor, por las misiones en Mitú, Señor. Queremos dejar ante ti, Señor, esta comunidad allí en Mitú, Señor, donde está el hermano Servando. Señor, úsalo allí, síguelo usándolo, Señor, que él pueda a través de tu palabra llegar a muchos corazones, Señor. Los corazones que tú, precioso Espíritu Santo, has preparado, Señor, porque tú eres el que convence de pecado, justicia y juicio, Señor. Glorifícate en estas misiones, Señor, y usa a nuestro hermano allí, esta comunidad, esta iglesia local allí en el Mitú, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Buenos días. Bueno, damos gracias al Señor por su palabra, por la oración, por el privilegio que tenemos de estar reunidos aquí en casa. Este es el lugar que el Señor nos ha dado para adorarle y para crecer juntos en la fe. Y bueno, yo creo que los que hemos podido participar de todas las predicaciones de Primera de Pedro, cada fragmento nuevo es de tanta bendición. Es como
La palabra del Señor es tan rica, tan hermosa, tan llega tan profundo. Y bueno, quiera el Señor que esta mañana también podamos verlo, no sea la excepción, podamos ser transformados por su palabra y podamos escuchar su voz y vivir para Él. Hermanos, déjenme contextualizarlos hacia dónde quiero llegar con el sermón y qué es lo que la palabra del Señor quiere hablarnos esta mañana. En la actualidad vivimos en una sociedad que está abandonando toda forma de comunidad, toda forma de valores y principios que de alguna forma consideramos universales. Estos estándares de vida y roles inherentes a los seres humanos por su género están siendo abandonados por la sociedad. Desde lo más básico, ah, que podría ser el color azul es de los niños y el rosado es de las niñas. Eso es algo básico. Pero hoy en día es como, ¿quién dice que eso es así? El azul puede también ser de las niñas y el rosado también puede ser de los niños. Y sé que es una trivialidad o algo que no tiene mucho peso, pero al final estas conclusiones son producto de una sociedad que está abandonando valores y principios que considerábamos universales. Este abandono de la verdad es al mismo tiempo un abandono a toda sabiduría verdadera. Y entonces lo que nos queda es una sabiduría terrenal que es, como dice Santiago, diabólica y contraria a la verdad. Este mundo ahora está gobernado e influenciado por esta cultura individualista. Siempre ha sido así, es verdad. Los seres humanos siempre hemos sido egoístas, pero como nunca antes vivimos en una sociedad o en el mundo que celebra esta rebeldía e incluso lo vuelve ley. Es una cultura influenciada por el individualismo, centrada en el yo y guiado por los deseos personales de cada uno. Y vemos cómo esta cultura está colapsando la humanidad con odio, ira, resentimiento y enormes faltantes de carácter. Pero como todo en la vida, hermanos, esto no es nada nuevo. Ah, Nosotros no estamos diciendo, wow, qué novedad de que vivamos en una cultura como esta, ¿no? Por el contrario, esto siempre ha existido. Y el corazón de las personas hace 2000 años es el mismo corazón hoy día que sigue sintiéndose incómodo con la lectura que acabamos de leer. Seguramente las mujeres de entonces vivieron cierta incomodidad al escuchar estas palabras por primera vez. Todas, tanto las de entonces como las de ahora, luchan por no quitar la autoridad a quien le ha sido conferida. Luchan por asumir su rol, luchan por ir en contra del sistema actual de valores en torno a la familia. Pero también los hombres sienten incomodidad al leer este pasaje, porque para los hombres, de alguna forma, podrían sentirse frustrados al no vivir bajo estos principios, al no dar honor, respeto y dignidad a sus esposas. Así que el tema que vamos a tocar hoy es bien incómodo. Y hemos venido de incomodidad en incomodidad. La primera incomodidad del pasaje práctico lo vimos hace 3 domingos cuando hablamos de la sujeción de nosotros como ciudadanos colombianos a nuestras autoridades. Y eso ya de por sí generó cierta incomodidad a algunos que seguramente no están de acuerdo con las autoridades, bien sea nacionales, gubernamentales o municipales. Luego, hace 8 días tuvimos otra incomodidad que podría ser un poco más personal y es, como trabajador, tú debes sujetarte a tus jefes. Y lo hablaba así el texto: siervo estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Así que son palabras que son incómodas. No es algo que recibes y dices, buenísimo, era lo que yo estaba esperando. Mm. No es lo que tú quieres escuchar. Por el contrario, es incómodo a tu naturaleza. No quieres hacer ese tipo de cosas. Pero cada vez es más cercano, más personal y más profundo. Y ahora llegamos a un escenario bien particular, especial y muy personal. La casa, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. ¿Qué tiene que decir Pedro a esta comunidad? Ahora,
yo quiero que ustedes reciban esto como las palabras del Señor, porque lo que hemos leído representa una visión del reino de Dios para sus ciudadanos, expatriados por el mundo, y está basado, como vimos hace 8 días, en los versos 11 y 12, que más adelante vamos a leer, que son la base para la argumentación de toda esta sección en la que Pedro hace un llamado bien puntual: sujétense a toda autoridad. Pero también el llamado en la primera prédica fue honrar a todos, honren a todos. Y esos elementos de sujeción y honra van a ser muy importantes para entender qué es lo que Pedro nos va a querer decir. Pero yo también quisiera que ustedes comprendieran a qué tipo de comunidad se estaba refiriendo Pedro, quiénes eran la audiencia original de este mensaje y qué pensaban ellos en ese entonces y por qué era tan importante que Pedro dijera esto que va a decir. Pues la cultura de entonces era una cultura romana. Recuerden que esto era el imperio romano. Pero aunque el imperio era el romano, la cultura o la filosofía o el pensamiento que gobernaba en aquel entonces era el pensamiento griego, una herencia de Platón y Aristóteles. Ellos de alguna forma formaron unos códigos de conducta nacional romana, cómo un romano debería vivir. Y ese código estaba principalmente hecho para poder tener estabilidad en la sociedad y sobre todo en lo económico. Esos códigos se iban desprendiendo a la sociedad y se cuidaba que nadie atentara contra estos códigos de conducta. Y Pedro ha venido desarrollando una idea cristiana respecto de esos códigos. Uno de los códigos era cómo ser ciudadano romano. Luego otro era cómo ser un esclavo y un amo. Y ahora llegamos a un código que es el doméstico, cómo es la vida en casa, hombre y mujer. Y lo que Pedro no intenta hacer es levantar un manifiesto de sublevación, un manifiesto de emancipación o de rebeldía en contra de el imperio y sus códigos, sino que Pedro va a utilizar esas imágenes e incluso esa cultura para desarrollar e invadir el imperio con el evangelio. No de una forma que uno esperaría, como sucedió al final, que si ustedes saben, al final la iglesia cristiana a lo largo de la historia, más o menos en el año 300, el evangelio invadió tanto, o el reino de Dios invadió tanto, que en un punto el imperio romano, al ver que no pudo contra los cristianos, ¿qué hizo? Adhirió el cristianismo a su imperio. Y de ahí vinieron la gran mayoría de los problemas del cristianismo. Así que vean la influencia que tuvo el cristianismo. Inició con 12 personas, 500 personas en Judea, una región bastante sencilla. Pero según como Jesús prometió, dijo: ustedes van a ir y ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fue tan así que llegó el punto en que el cristianismo invadió el imperio romano. Pero no para derrocar al emperador, sino que lo invadió, y la actitud de quienes eran parte del reino de Dios era honrar al emperador. No estaban de acuerdo con muchas cosas que él decía, pero ellos no tenían la intención de derrocarlo. Eran sujetos a su ciudadanía, lo honraban, pero lo honraban producto de honrar a su verdadero rey. Estos cristianos invadieron el imperio romano y algunos de ellos eran esclavos, o la mayoría de ellos eran esclavos. Pero vieron que estos esclavos no se alzaron contra sus amos e hicieron revueltas, sino que por el contrario, honraban a sus amos y mostraban el evangelio a través de su sujeción. Pero más impactante aún, mujeres cristianas que tenían maridos que no eran creyentes invadieron el imperio romano con su conducta casta y respetuosa, con un espíritu tierno y compasivo. Esa es la manera como el reino de Dios invade el reino de este mundo. No es con fuerza, no esperamos que Dios traiga a sus ángeles, no nos vamos a reunir todos y nos vamos a poner de acuerdo para ir en contra de alguna cosa. Mira las herramientas que da el apóstol Pedro a la iglesia. Un espíritu tierno y compasivo es capaz de reproducir este reino hasta lo último de la tierra. Y eso es extraordinario.
Y si lo ponemos de ese modo, quisiéramos decir, yo quisiera pertenecer a ese reino. ¿Cómo ser parte de un reino que es capaz de esparcirse por el mundo a través de un espíritu tierno y compasivo? Eso es un poco del mensaje que Pedro nos va a dar en esta mañana. Ahora, el Código Civil romano tenía por alto valor un sistema de honor y vergüenza. ¿Quiénes eran honrados en la sociedad y quiénes eran vistos como vergonzosos? Y cómo eso se tenía que cuidar para que nadie que mereciendo vergüenza fuera honrado, ni al revés. Y los principios fundamentales de esto, muy platónico y aristotélico, era ah, quiénes, quiénes eran más dados a la razón debían ocupar los altos más importantes y ser honrados. Quienes tuvieran más fuerza y más valentía debían estar en la parte más alta de honor. Los demás deberían conservar un lugar debajo de ellos. Y entonces debía haber siempre una diferencia marcada entre el imperio y los ciudadanos, entre los amos y sus esclavos, y entre los maridos y sus mujeres y los niños. Ese era el sistema de honor. Se exaltaba el poder, la autoridad y el raciocinio y se segmentaba la población de esta manera. Eso provocaba una falta de dignidad y respeto hacia la mujer, una falta de dignidad y respeto hacia los esclavos y un autoritarismo y un señorío a veces opresivo de parte del imperio hacia sus ciudadanos. Así que Pedro, como les digo, no quiso derrocar el imperio ni esta cultura, sino proveerles a los cristianos una mejor forma de vida, incluso en medio de eso tan complejo. Pedro no estaba intentando salvar el mundo, derrocar al emperador y hacer que todas las cosas estuvieran mejor. Pedro le está dando a los cristianos una forma de vida, incluso en medio de circunstancias tan complejas como esas. No les dio esperanza de que esto se iba a resolver. Él no les dijo, tranquilos, ah, aguanten un poco, que una de estas ya derrocamos a César y, y todo estará bien, ¿no? La esperanza de Pedro es, ¿cuál es la esperanza de Pedro que nos da Pedro? La esperanza viva de resurrección. Él les dice, soporten en este mundo de esta forma, con paciencia, y esperen que su Salvador volverá y cuando regrese, él hará nuevas todas las cosas. Mientras tanto, perseveren, sufran con paciencia. No están solos. Ustedes están caminando el mismo camino sufriente de su Salvador. Ánimo. Cuando vivan ese tipo de cosas, alégrense, porque su recompensa en los cielos será grande. Y sé que para muchos de eso es como, bueno, no me consuela demasiado. Yo quisiera salir de mis problemas hoy, quisiera dejar de sufrir hoy, quisiera. Y por eso estas religiones que tienen estos eslogan, pare de sufrir y hasta aquí le llegó usted, o como estos en la radio salen estos testimonios de que está usted cansado de vivir eh, sufriendo, no se le dan las cosas, es usted de malas en el amor, cambie su suerte, compre tal cosa. Pero algunas iglesias también dan ese tipo de esperanza. Venga a Cristo y sus problemas se terminarán. Pero Pedro nos está diciendo otra cosa, y es que si sigues a Cristo, internamente tus líos van a resolverse y vas a tener un gozo extraordinario y una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero externamente vas a seguir viviendo los mismos problemas que todos sufrimos. E incluso ahora por causa de tu fe esos problemas se aumentarán y cada vez será más difícil vivir en un mundo en el que eres extranjero. Cada vez, entre más te identifiques con el reino de los cielos, más extranjero te verás en este mundo y más mal te van a mirar. Así que ese es un poco el pensamiento que quisiera que tuviéramos en cuenta alrededor de esta verdad. Ahora, recordemos el verso 11 y 12 del capítulo 2 para que sepamos de dónde viene este mandamiento.
mujeres estén sujetas a sus maridos. ¿De dónde viene esto? Verso 11 y 12 del capítulo 2. ¿Qué dice? Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Dos cosas que hemos señalado. Las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y si hay un grupo de personas que constantemente deben lidiar con las pasiones carnales que combaten contra el alma, esos son los que están casados. Los que están casados deben experimentar esto de una forma difícil. Ahora, yo no digo que los solteros no lo vivan. Claro, los solteros lo viven a cierto nivel. Pero ustedes saben, hermanos, que en las noticias escuchamos casi que por una vez al mes o incluso más, que hay unos crímenes que se llaman crímenes pasionales. ¿Han escuchado eso? Es ese tipo de crímenes en el que un hombre, luego de quién sabe qué cosas habrán pasado en su vida y lo que sea, que este hombre sea alcohólico o quién sabe qué. Y una mujer que no conocen de Cristo, seguramente, viven situaciones duras, tensas, complejas, han soportado, y ahí siguen viviendo juntos, y hay gritos, hasta que llega un punto en el que uno de los dos se cansa y en la casa siempre hay un cuchillo. mm, y después tú ves la noticia, mujer apuñaló 77 veces a su marido. Y uno dice, wow, qué. Pero todos los que estamos casados sabemos, ¿sí o no? Ujú. Todos los que estamos casados, de alguna manera sabemos que hay circunstancias que despiertan una ira por dentro, que solo por la misericordia del Señor nosotros no somos esa persona de las noticias. Son las pasiones carnales que combaten contra el alma. A mí me gusta usar ejemplos extremos porque, hermanos, ese es el pecado, que se evidencia en acciones y refleja la condición del corazón. Así vivimos, expuestos constantemente a pasiones carnales que combaten contra nuestra alma. Pero Pedro nos dice, mantengan una conducta irreprochable. ¿Para qué? Para que las buenas obras de ustedes glorifiquen a Dios. Así que estamos entre la lucha de combatir contra estas pasiones carnales y glorificar al Señor. Y todos los días terminamos nuestro día y decimos, Señor, hoy perdí la lucha contra estas pasiones carnales. Ah, y me arrepiento y Señor, por favor, ayúdame, perdóname. O hay días en los que gloria al Señor. Señor, hoy te puedo dar gloria a ti y mi esposa hoy puede dar gloria a ti porque pude mostrar las virtudes tuyas, pude mostrar tu amor. Y esos son momentos lindos. Yo me he ido a la cama así. Bueno, a veces al otro día me entero que no debería haber estado tan feliz. Pero hay días en los que se acuesta uno y dice, Señor, gracias. Hoy creo que mis hijos o mi esposa pudieran darte gloria a ti por las buenas obras que yo he hecho. Yo me he ido a la cama dándote gloria al Señor por las buenas obras de mi esposa. Y esos son momentos hermosos, pero también nos hemos ido muchas veces tristes al ver que las pasiones carnales nos han ganado la batalla. Así que lo que está en juego es si un cristiano va a dar honor y gloria al Señor o va a sucumbir ante estas pasiones que combaten en su alma. Y entonces Pedro nos va a introducir a este mundo doméstico, hombre y mujer en casa. Y él dice, así mismo ustedes, mujeres. Asimismo es la palabra que conecta estas instrucciones con el verso 11 y 12. Asimismo es la palabra que conecta los versos anteriores. Los versos anteriores son un relato acerca de nuestro Señor sufriente, quien sirvió y se sujetó al Padre para ir hasta la muerte y muerte de cruz. Asimismo, así como Cristo, así como se le hemos dado instrucción
a los ciudadanos y a los esclavos, asimismo quisiera decirle a ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos. El mensaje de hoy se llama el más alto honor. El más alto honor. Y mi primer punto es el honor de la mujer. ¿Cuál es el honor de la mujer? En la época en la que se escribió esto, la mujer no tenía ningún honor. Era desprovista de honor solo por ser mujer. Era por debajo del hombre. Así que la mujer incluso era usada para el honor de su marido. Ella solo era un instrumento de honor para su marido. Y por esa razón, algunos esposos invertían dinero en las vestimentas ostentosas y las joyas de sus mujeres, no para honrarlas y eso, sino para que ellas fueran como un trofeo para su marido, ¿sí? Entonces, ellas se adornaban con todas las cosas. Por eso Pedro utiliza este lenguaje que vamos a ver más adelante, que el adorno de ustedes no sea el de peinados ostentosos y todo esto. ¿Por qué? Porque en la cultura era así. Y también había un código de vestimenta, ¿no?, que separaba a mujeres buenas de las malas. Entonces era claro, si tú ibas por la calle y veías a una mujer vestida de cierta manera, sabías si esta era una mujer decente, que tenía a su marido, estaba sujeta a su marido, estaba sujeta al rey, al emperador. Pero también podías ver mujeres y estaban vestidas y decir, oh, esta no es de las buenas. Así que la vestimenta también diferenciaba unas a otras. Por eso Pedro quiere usar esa metáfora del vestido. ¿Con qué te estás vistiendo? Pero obviamente el énfasis de Pedro no va a ser el exterior, sino que va a introducirnos a lo que es importante dentro del reino de los cielos. ¿Y qué es lo importante en el reino de los cielos, hermanas? El corazón. ¿Qué es lo que está por dentro? Ahora, esa no es una excusa de ninguna forma para que nos vistamos como se nos venga en ganas sin tener en cuenta la modestia, ¿sí? Porque yo he conocido personas que dicen, Dios lo que mira es el corazón. Y generalmente quien dice eso está mal vestido, o por lo menos vestido de forma indecorosa o indecente. Y justifican su vestido o su forma de vestir en esta idea de que Dios ve el corazón. Y aunque Pedro va a hacer un énfasis en el corazón, realmente él quiere mostrarnos cómo incluso las cosas externas podrían evidenciar lo que hay por dentro en nuestro corazón. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Ese término sujeto era un término que conocían. Es que era casi como algo que con lo que creciste. Era la cultura. La sujeción era cultural, cultura romana. Lo habías escuchado de niña, de adolescente, cuando te casaste y cada nada alguien te recordaba, sujétate. Y luego viene el cristianismo y viene el apóstol Pedro y ahí estás como mujer esperando tal vez algo distinto. Y Pedro, y seguramente escucharon primero la sujeción de los ciudadanos, la sujeción de los esclavos, y cuando dijo, asimismo ustedes mujeres, oh, estén sujetas. Otra vez con eso. Creí que nos íbamos a librar de eso ahora en el cristianismo. Pero evidentemente la sujeción a la que Pedro nos llama es completamente distinta a la sujeción del Imperio Romano. Y la razón de esto es que esa sujeción, como hemos visto en cada uno de los casos, no es el dominio opresivo que una persona tiene sobre otra. La falta o la pérdida de derechos de la persona que se sujeta no significa una excusa para el maltrato y la falta de dignidad, sino que la sujeción a lo que nos llama Pedro es una sujeción que busca dar honor a aquel que lo merece. Y quien lo merece es aquel que ha muerto por nosotros. Así que la sujeción está pensada en Cristo, nuestro Salvador. Porque no te están diciendo, sujétate a tu marido por orden del emperador romano. Te están diciendo, sujétate
a tu marido por amor al que te salvó. ¿La sujeción es sufriente? Sí, siempre lo será. Servir siempre traerá sufrimiento. Pongo el ejemplo del Señor Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos. Aunque Él les sirvió y le lavó los pies, claro que se ensució, claro que fue incómodo, claro que tuvo que agacharse, claro que no fue sencillo. Y eso era solamente una muestra. Ahora mira a Cristo Jesús sufriendo en una cruz, sirviendo a los propósitos salvíficos de sus hijos. El sacrificio, el servicio cuesta y la sujeción, claro que es sufriente. Pero en Cristo la sujeción tiene otras perspectivas diferentes porque, por un lado, tiene garantías eternas. Todo el que sufre por causa de Cristo recibirá gran recompensa. Esa es una gran esperanza. Por otra parte, todo el que sufre en Cristo no está solo, está participando de los padecimientos de Cristo. Y esa es una gran razón para padecer. Es más, nuestro Señor, quien sufrió, nos dijo, cada vez que ustedes sufran por mi causa, alégrense. Tengan por sumo gozo cuando alguien, por causa de su fe, haga todo tipo de injusticias contra ustedes, porque así hicieron con los profetas en la antigüedad. Tengan fe. El Señor recompensará en los cielos todo lo que ustedes vivan. Y esa es una tipo de sujeción completamente distinta. Y yo quiero un poco desarrollar ese tipo de sujeción, porque Pedro utiliza la palabra sujeción 6 veces en esta carta. 6 veces usa la palabra estén sujetos. Más adelante la va a usar en términos de iglesia. Los hermanos deben estar sujetos a sus autoridades. Así que es un modelo que no está pensado en el miedo, sino por el contrario, en el amor y la esperanza del Evangelio. Generalmente la sujeción del mundo está pensada en el miedo. Yo me sujeto porque si no lo hago, o me pegan, o me abandonan, o me denuncian, o puedo ir a la cárcel, y todo es temor. Lo que promueve la sujeción mundana es el temor, el miedo. Pero la sujeción en el Evangelio está motivada por el amor y la esperanza. Así que son 2 tipos de llamados completamente diferentes. El texto también discrimina entre las mujeres que tienen maridos cristianos y maridos inconversos. El verso 3, el verso 1 del capítulo 3, en la parte final dice, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra. Pedro sabía que muchas mujeres de la iglesia en ese entonces tenían maridos inconversos, hombres que no creían en Cristo. Muy diferentes a los hombres de ahora, obviamente, porque el contexto social de aquella época hacía que los ciudadanos romanos fueran muy duros con las mujeres. En nuestro caso, creo que culturalmente hemos superado de cierta forma ese estigma contra la mujer, pero aún sufrimos como sociedad, hermanos. Sufrimos como sociedad con ah, esa violencia de hombres contra mujeres. Sufrimos todavía como sociedad de ver el maltrato a la mujer. Todavía sufrimos en esta sociedad con menospreciar la labor de la mujer. Se menosprecia demasiado a una madre que se dedica a sus hijos. Esta sociedad es opresiva contra las mujeres que son humildes y por el contrario, ¿qué es lo que exalta esta sociedad? ¿A qué tipo de mujeres exalta esta sociedad? A las empoderadas, que tienen sus íconos bien marcados. Y ahí está Shakira de primeras, ¿no? Este es el modelo. Si tú no tienes que llorar, tienes que sacarle plata a esta vaina. Y de alguna manera, eso es lo que el mundo celebra y dignifica y valora y honra. En cambio, si tú por causa de Cristo te sujetas a tu marido y le sirves y confías en el Señor en medio de tus sufrimientos, eso es mal visto, es horrible. Ahora, quiero decirles, hermanos, que nosotros no promovemos el maltrato intrafamiliar. Por el contrario, lo denunciamos y estamos completamente en contra de eso. Y nos tomamos muy en serio cuando aquí en la iglesia
sabemos de ese tipo de casos. No es algo que quisiéramos avalar bajo ninguna circunstancia y tampoco es algo que Pedro quiera decir, porque la sujeción de la mujer cristiana a un hombre no creyente tiene un límite. ¿Cuál es? Cuando este hombre te pida o te obligue a vivir cosas que van en contra de tu sujeción a Cristo. Cuando un hombre te diga, ah, vámonos a hacer negocios ilícitos, cuando te proponga todo tipo de perversidades, o cuando te pida aceptar una cultura en casa de violencia y de ira como normal, ahí no estás obligada a seguir la voz de tu marido. Pero ¿qué hacer en esos casos? Pues 1 Pedro 3, 14 al 16 dice lo siguiente: dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón, verso 15, creo que lo estoy leyendo en otra versión, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando que siempre preparados, trate de poner ahí la palabra preparadas, como si fuera para las mujeres, para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Todo el tiempo Pedro está cuidando la imagen del evangelio. Todo el tiempo Pedro está cuidando la reputación de Cristo. Pedro lo que no quiere es que nosotros que somos extranjeros y ciudadanos del reino, un día representemos mal el reino, intentando defender el reino de formas que evidencian ah, otra cosa que no es la cultura del reino. Es decir, el reino de Dios es mansedumbre, es humildad, pero también es dar defensa en contra de lo que mi marido quiere decirme que hagamos, pero yo no voy a gritarle, yo no necesariamente voy a decirle, ¿acaso usted se le olvida que yo soy cristiana? No como usted que es un impío. Esta no es la forma en la que Pedro está intentando decirle a las mujeres que deben dar defensa de su esperanza, sino que deben hacerlo con mansedumbre, porque al hacerlo no solamente defienden la verdad, sino que evidencian la verdad con su actitud. Y en este contexto, Pedro está más interesado en que se note el evangelio, en que se escuche el evangelio. Pedro, en este contexto, al llamado o al mandato de las mujeres a la sujeción, está más interesado en que el evangelio se vea reflejado, se note. Y por eso el asunto externo es importante. Y es importante en ese sentido que lo externo refleja los principios y los valores del evangelio, incluso sin palabras. Se nota. Y nuevamente, no como algo que vimos hace 8 días en la que la mujer está ahí queriendo agarrar el cuchillo y matar a su esposo, pero dice, no, 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 no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, me contengo, me contengo. Y ahí a regañadientes le pasa la comida guardando el veneno para no echarlo. No, no es esa la actitud, es que realmente lo que Pedro está llamándonos aquí es, el evangelio es tan poderoso, pero tan poderoso que incluso puede afectar lo más profundo del corazón de una mujer para que ella genuinamente sirva a su marido que no obedece a Cristo. Y eso es algo inimaginable, hermanos. Yo sé que muchas mujeres al leer este pasaje tal vez hasta se han reído y han dicho, ah, esto no es para mí. Espíritu tierno y manso, mira, conmigo no. Y a veces nos burlamos de las palabras del Señor. Nuestra risa puede ser al inicio algo chistoso, pero luego se va a convertir en una blasfemia. Lo que estamos diciéndole al Señor es, tú y tu evangelio y tu cruz no son capaces de cambiarme. Yo soy así. Sí, maravilloso. Me puedes llevar al cielo y algún día en el cielo tal vez. Pero mientras yo esté aquí, yo voy a seguir siendo así. No me vas a cambiar. Ese es el mensaje que podemos dar rebeldemente al Señor. Y el Señor nos está hablando realmente con ternura. Incluso nos está prometiendo que eso es lo que el evangelio va a causar en tu corazón. Y eso debería provocarte ilusión, pero eso en vez de ilusionarte, muchas veces te aplasta, porque algunos leen esto no como una promesa,
no como un mandato que incluye la promesa de que Dios va a ayudarte y va a empoderarte para que vivas de esta manera, sino que algunos leen este mandato como un emperador que le dice, a ver, sujétese a su marido. Y este emperador te deja sola en eso y se va y te olvida y luego vuelve y ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Que no. No, no, ese no es nuestro Señor. Ese no es el espíritu de esta instrucción. Por el contrario, el espíritu de esta instrucción es a un Cristo sufriente que fue a la cruz y padeció el desprecio y toda la violencia de los seres humanos. Y a través de su actitud humilde, sin abrir su boca, conquistó lo que nadie más podía conquistar. Y Él les dice, ejemplo les he dado para que sigan mis pasos, confíen en mí, síganme, va a ser difícil, pero yo las voy a cuidar hasta el final. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. En el camino a casa yo las voy a cuidar. Así termina el capítulo 2. Cristo se presenta como el guardián de sus almas. A mí me encanta que el versículo anterior a asimismo ustedes mujeres sujétense a sus maridos, el versículo anterior es Cristo es el guardián de sus almas. ¿No es lo que una mujer quiere en su vida? Seguridad, protección. Pues, ¿qué más protección para tu alma que Cristo sea el guardián de ella? Así que no debería haber temor. Y lo que más le temen las mujeres a la sujeción es el daño. Y por eso Pedro les dice, no teman, no teman al que pueda hacerles daño, sino que confíen en aquel que es el guardián de sus almas. Bien, ahora vamos a la expresión conducta casta y respetuosa. La conducta casta y respetuosa. ¿De dónde proviene la conducta casta y respetuosa? Pues al final, este casta y respetuosa es solamente acciones externas, es algo que se ve, algo que uno puede notar, algo que está visible, algo externo. Pero es el resultado de lo que Pedro llama un espíritu tierno y sereno. Entonces, lo que Pedro está diciendo acá es, ustedes deben ser mujeres castas y de buena conducta y respetuosas, pero eso no proviene ah, de una intención de personal o de yo me voy a poner más casta y respetuosa, sino que proviene de un espíritu tierno y sereno. Así que la razón por la que algunas mujeres no pueden ser respetuosas en el trato con su marido principalmente viene de la condición de su corazón y un corazón que no es ni tierno ni sereno, sino que es hostil y está inquieto todo el tiempo. Así que es directamente proporcional. Un espíritu tierno y sereno produce una conducta casta y respetuosa. Y un espíritu hostil y turbado, ¿qué es lo que produce? Ahí es los esposos, ayúdenme. Sin miedo, hermanos, hablen, por favor. O textéame para que... Un espíritu que no está tierno y sereno produce gritos y respeto, y bueno, lo que ustedes ya conocen. Así que el llamado a ser castas y respetuosas es un llamado a revisar el interior. El llamado es a reflejar el interior con conductas castas y respetuosas. Pero generalmente una mujer dice, yo tengo problemas con el respeto, yo quiero aprender a respetar. Y yo he conocido mujeres que tienen el anhelo de decir, yo me arrepiento de cada vez que le he gritado feo a mi esposo y le he dicho cosas y le tiré un día, yo un día le tiré un sartenazo. Y, y pero yo de verdad quisiera poderlo respetar, o sea, verlo y poderlo respetar. Y como Sara, llamarlo Señor, pero es que no me imagino así. O sea, no lo logro, pero yo sí quiero. Entonces algunos se esfuerzan y a regañadientes dicen, me propongo hoy, no voy a decir una palabra. O estas mamadas o mujeres que dicen, yo no le vuelvo a decir nada. Mira, es la mentira más grande de una mujer. Yo he escuchado, no le vuelvo a decir nada, no sé cuántas veces, mis hermanos.
Así que la instrucción no es que tú te propongas y que mires a ver cómo te arreglas y te muerdas la lengua y no, no. Lo que Pedro está diciendo es, mira tu corazón. ¿Cuál es el estado de tu alma? ¿Quién es el guardián de tu alma? ¿Y cómo está tu corazón? ¿Hay un espíritu tierno y sereno? Porque eso es lo primero que hay que resolver. No la conducta casta y respetuosa. Lo primero que hay que resolver es el espíritu tierno y sereno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que primero, aquí, y ese es un ejercicio que quiero que hagan ustedes, mis hermanas. ¿Cómo está el estado de su corazón actualmente? ¿Cómo lo pueden identificar? ¿Tierno y sereno? ¿Hay algo de ternura y serenidad ahí? Y Pedro quiere enfatizar eso con la idea de los peinados ostentosos. Y él dice que el adorno de ustedes no sea el externo de peinados ostentosos, joyas de oro. ¿Qué es eso de joyas de oro y peinados ostentosos? Ahora, lo que Pedro no está diciendo aquí es como algunas religiones legalistas quieren hacernos ver que es como la mujer no se puede poner aretes, ni cortarse el cabello, ni arreglarse, sino que una mujer santa es como las monjas, como que tienen su cara sin maquillaje, que no les cuelga nada, que no se peinan, que tienen el cabello hasta los tobillos. No, pero no está diciendo eso. Pero lo que está diciendo es que esas cosas no sean lo que te adornen. Porque algunas mujeres lo único que tienen por ser alabadas es su pinta y su peinado. Y es lamentable porque una vez hablan, entiendes cuál es el estado de su corazón. Y no importa qué tan hermosa sea una mujer, cuando el estado de su corazón es reflejado a partir de palabras hirientes, duras y orgullosas, inmediatamente una mujer pierde su belleza. O por lo menos pierde la belleza para quienes buscan la verdadera belleza. Y en este caso, ¿quién es el crítico o quién es la persona ante la que debemos buscar aprobación? Lo dice el ah, verso 4, sino que sea de lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es, a mí esta expresión me encanta, lo que es precioso delante de Dios. Noten que durante toda la carta hemos estado entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Somos extranjeros porque pertenecemos a un reino en los cielos, en un mundo que no es nuestro mundo. Y entonces nos damos cuenta que cada uno de los reinos tiene un sistema de valores. Este reino en el que vivimos, este mundo en el que vivimos, ¿qué es lo que valora? La apariencia, ser ostentosos y por eso las cirugías plásticas son, los cirujanos son los que más dinero tienen porque es lo que la gente quiere celebrar. El cuerpo siempre joven, sin arrugas, ah, bien peinado. Así que este mundo celebra eso, busca eso y encuentra aprobación, admiración, aplausos en eso. Hay reinados de belleza. La gente hace galas para mostrarse y pavonearse. Pero luego tenemos el reino de los cielos. ¿Y qué es lo precioso del reino de los cielos? Un espíritu tierno y sereno. Así que la pregunta es, ¿a quién le estás modelando? ¿Cuál es tu público, mujer, cuando te levantas en la mañana y te vas a vestir? ¿Cuál es tu público, mujer, cuando vas de compras? ¿Para quién te estás vistiendo? Ahora, generalmente las mujeres dicen, yo me he visto para mí. Y claro, estamos en una cultura tremendamente individualista. Pero hermanas, el Señor nos ha comprado a ustedes y a nosotros con un precio de sangre. Nuestros cuerpos le pertenecen. Jamás en esta iglesia vamos a decirles un código de vestimenta, pero siempre les diremos, hermanas, cuando ustedes vayan de compras, piensen en su único público,
su Señor, su Salvador. Señor, esto es precioso delante de ti. Es importante, es necesario. Y como esposos tenemos la responsabilidad de hablar esos temas con nuestras esposas. ¿Cuál sería una forma en la que incluso nuestra manera de vestir puede honrar al Señor? ¿Y qué es lo que debemos buscar con afán? Adornarnos, o ustedes hermanas, adornarse con un espíritu tierno y sereno. Pero algunas se esfuerzan para poder tener el dinero de comprarse los zapatos de el bolso de 4 millones de Dolce & Gabbana. Yo estuve presente un día acompañando a una mujer a comprar un bolso, no era la mía, hermanas. Y yo vi a una mujer pagando 3.200.000 pesos por un bolso en un Carolina Herrera. El bolso era divino, perdón la expresión divino. El bolso era lindo. O sea, era regio. El bolso, ¿para qué? O sea, mira. Pero yo salí ahí diciendo, ¿qué es esto? O sea, tuve un choque ahí en mi cabeza. Y esta mujer estaba feliz. Pues, pero yo veía y decía, esto es lo que el mundo valora y celebra. Esta mujer estuvo dispuesta, o sea, ¿cuánto le costó? Porque no es plata, es todo lo que ella tuvo que hacer para tener ese dinero. Y estuvo dispuesta a cambiar eso por un bolso. Y ahí está su identidad. Ahora, ¿cuánto cuesta un espíritu tierno y sereno, hermanas? Un espíritu tierno y sereno costó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más valioso que eso, hermanos. Esa es la identidad de ustedes. Eso es lo que queremos exaltar y alabar. Y hoy en el Día de las Madres, hermanos, no programamos esto, créanos. Sencillamente hicimos un calendario hace mucho tiempo, las prédicas se asignaron, y esa mañana caí en cuenta y dije, hey, pero este es el mejor regalo que pudiéramos darles. El recordatorio de dónde está su identidad, mis hermanas. Y comunidad, comunidad, ¿qué es lo que queremos celebrar? ¿Qué es lo que queremos exaltar? ¿Qué es lo que queremos resaltar? ¿Sus atributos físicos? Ahora, no está mal vestirse, arreglarse, pero con modestia y no teniendo eso como tu identidad, sino que tu identidad está en lo que Cristo ha hecho por ti, quién tú eres en Cristo y cómo eso produce en ti un espíritu tierno y sereno. Ese es el poder de Dios. Este mundo te puede dar las capacidades para que tú te compres bolsos de 15 millones. Pero lo que este reino al que pertenecemos ofrece es la capacidad de que tu corazón sea un espíritu tierno y sereno. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que vas a alcanzar y a conseguir? Cristo te empodera para que tu corazón sea de este tipo. El mundo te empodera para que seas la mujer que ya conocemos. ¿Qué anhelas ser, hermana? ¿Qué es lo que tú deseas caminar? ¿Qué quieres buscar ardientemente? ¿En dónde quieres dedicar tus más grandes esfuerzos? Yo espero que sea en tu corazón. Así nos lo muestra el Salmo 96 que leímos al inicio. ¿Qué decía el verso 9? Adoren al Señor en vestiduras santas. Esa es la idea. Para el Señor, la vestimenta preciosa delante de Él es la santidad. Es lo que Pedro nos ha dicho en 1 de Pedro 1:15, que dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Toda su manera de vivir implica tu vida como esposa en casa. La santidad a la que te llama el Señor para sujetarte a tu esposo. Servirlo. Pero no pierdes dignidad ni honor. Por el contrario, al vivir de esa manera, recibes un honor más alto. El honor de tener una identidad en Cristo. El honor de padecer por causa de Cristo. El honor de ser llamada su hija. Eso, hermanos, no tiene ningún precio. Es un más alto honor. Te puedes quedar con ese más alto honor o te puedes quedar con el honor barato de este mundo.
Así que el honor de la mujer no está en rebelarse a la autoridad y ganarse un lugar y empoderarse. El honor de la mujer cristiana está en su identidad como hija de un Dios santo, en seguir su ejemplo y así anunciar sus virtudes. Hermanos, yo anhelo que en esta iglesia haya mujeres que puedan reflejar las virtudes de Cristo a partir de su conducta casta y respetuosa. Yo anhelo ver mujeres que con su conducta puedan evidenciar el amor de Cristo a sus hogares, tanto las que tienen maridos cristianos como las que no. Y yo espero que las hermanas puedan testificar de eso, que vengan aquí, que hablen con nosotros. Pastor, yo no puedo creerlo. Yo nunca me imaginé hacer esto, pero ahora estoy pudiendo servir con amor a mi esposo. Él sigue igual, no ha cambiado, pero yo no sé. Ahora, y lo he escuchado, hermano, lo he visto. Y por eso predicamos y confiamos en esto. Esos son el tipo de testimonios que queremos oír, porque esas son las historias del Evangelio. En segundo lugar, el honor del hombre. ¿Dónde están los hombres? No, están como dormidos, hermanos. Verso 7. Ustedes maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor. Noten que el honor es muy importante. Por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Este verso dice igualmente, es decir, asimismo ustedes, hombres. Es decir, que para ellos también hay un llamado de sujeción a Cristo. También deben seguir el ejemplo de Cristo y no amoldarse a este mundo. Los hombres en aquel entonces eran tentados a seguir tratando con deshonra a sus mujeres. Pero Pedro les llama la atención y aquí es donde el Evangelio hace una contracultura. Tú no puedes vivir de esa manera, amigo. Ahora Cristo te salvó y tú debes ver a tu mujer con honor. Y las razones que le da, ¿cuáles son? ¿Por qué los maridos deberían ver con honor a sus mujeres? Pues dice que ellas son herederas de la gracia de la vida. Y eso nos da un maravilloso punto y es que, hermanos, en Cristo ya no hay amo y siervo, ya no hay griego y gentil, y ya no hay hombre y mujer, sino que ahora todos somos uno en Cristo. Es decir, que Cristo ha recuperado la dignidad de todas las personas y ha derribado los muros de separación y los pedestales de opresión, los ha derribado para que en Cristo todos seamos uno. Y en términos de honra y de dignidad, seamos iguales. Noten bien que dije en términos de honra y dignidad iguales, porque en términos de roles somos distintos. El hombre y la mujer son distintos. Y lo podemos ver, la instrucción a la mujer es una y la instrucción al hombre es otra. Incluso Pedro utiliza esta frase, puesto que es mujer, es decir, entiéndela porque es distinta a ti, es mujer, no es como tú, es distinta. Así que hay una diferencia en los roles. Dios así lo ha hecho, es el diseño de Dios quien nos creó distintos, diferentes. Y por eso creemos que en casa hay cosas que son de mujeres y hay cosas que son de hombres, porque creemos que los roles son distintos. Igual manera en esta iglesia creemos que en la iglesia hay roles que son de hombres y hay roles que son de mujeres. Y quizás el asunto más puntual, más práctico es todo tema de autoridad. Todo rol de autoridad debe ser ah, ejercido por el hombre porque él fue creado para eso, para liderar. Pero el liderazgo del hombre no es como este mundo, que Pedro incluso lo va a decir más adelante. Ustedes no se enseñoreen de los otros, porque este mundo hace eso, hace un liderazgo opresor, enseñoreándose, mandando. Y que aquí se tiene que hacer lo que yo diga. Ah, si alguna vez tu marido te dice eso, ¿tú cómo debes decirle? Si tu marido te dice, usted aprendió que yo soy el hombre de la casa. Y paticas, ¿para qué los debes? ¿No?
sino que la mujer debe dar defensa de su esperanza y ayudar a su marido. Mira, el liderazgo no es así. Mira a Cristo. ¿Cómo es el liderazgo de Cristo? Es un liderazgo servicial, sufriente. Él lavó los pies de sus discípulos y era su maestro, pero él lavó los pies de sus discípulos. Y él les dijo que entre ustedes no sea así, sino que el que quiera ser el mayor entre ustedes debe ser su servidor. Es decir, que si hay maridos que dicen yo soy el hombre de la casa, debes mostrarlo con tu servicio. Porque lideramos servicialmente, sacrificialmente, nos entregamos en nuestro liderazgo por nuestras esposas. Y ahora debemos hacerlo con cuidado porque es lo que dice Pedro, convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Y esto es quizás la mejor manera de decirlo. Lo que un hombre necesita en su trato con una mujer es ser comprensivo. Si hay algo que un hombre necesita en el trato con su mujer es ser comprensivo. Es la cosa más difícil. Lo mismo, así como para una mujer le parece una locura pensar en algún día tener un espíritu tierno y sereno, para un hombre también le parece una locura comprender a una mujer o ser comprensivo con una mujer. Por el contrario, los hombres con facilidad nos desesperamos al no comprender, mujer, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Alguien se identifica ahí? Hermano, no estoy actuando, solamente estoy recordando con dolor. Gracias, hermano, es verdad. Son cosas que no suceden, hermano. Así que un hombre puede entrar en tal desesperación al no comprender a su mujer. Pero el Evangelio logra este tipo de milagros, hermanos. El Evangelio logra el milagro de que un hombre comprenda a su mujer, que viva con ella de manera comprensiva. Y yo anhelo, hermanas, que ustedes algún día lleguen aquí el domingo a decir, el Señor hizo un milagro en mi esposo. No sé qué está pasando, pero siento que me comprende. Y me trata como un vaso más frágil, puesto que es mujer. Y lo que está diciendo Pedro aquí es, las mujeres tienen una debilidad en la fuerza física. Ustedes como hombres son más fuertes físicamente. Están diseñados para tener más interés, pero usa eso no para destruir, sino para cuidar. Los peligros son externos y tú eres el protector. Pero que cuando te vean, no vean el temor. Ahí viene el que me va a dañar. No, no. Que cuando te vean digan, ah, es mi marido. Y no, ay, es mi marido. Ujú. Esa es la idea, hermanos. Así que ellos deben cambiar radicalmente su manera de vivir respecto de sus esposas. Ah, y Pedro no quiere que los hombres tengan una excusa para justificar el trato indigno a ellas. Él no quiere que hombres digan, sujétate a mí, hazme caso, cállate, yo soy aquel que tengo la última palabra. Eso no es lo que Pedro está diciendo acá. Él está mostrando un liderazgo sufriente que al mismo tiempo revela o muestra el corazón manso y humilde de nuestro Salvador. Eso es lo que Pedro está llamándonos. Y en ese círculo maravilloso de amor y respeto, de cuidado y respuesta amorosa, es que el matrimonio refleja al mundo las virtudes de Cristo y su iglesia. Y cuando la gente ve eso, los hijos ven eso, tus vecinos ven eso, eso da gloria al Señor. Y el reino se sigue extendiendo. ¿No sería hermoso eso, hermanos? Es lo que anhelamos. Pero claro que es más fácil ir y hacer una campaña en un parque que evidenciar día a día a nuestros vecinos la manera como vivimos, incluso en medio de nuestras peleas. Hermanos, que el Señor nos dé gracia para eso. Por último, el más alto honor. ¿Cuál es el más alto honor para hombres y para mujeres, para esposos y esposas? El más alto honor es ser santo como Dios es santo. Es participar de su santidad en medio de un mundo caído, en medio de un hogar seguramente conmocionado con cientos y cientos de problemas.
Pero el más alto honor es pertenecer a este pueblo santo. Y ese honor está ahí en el verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es eso. Es eso lo que quiere ese capítulo 2, verso 9. Eso es un más alto honor. A ti ya te dieron un más alto honor. Tú no necesitas buscar identidad en, yo exijo respeto en mi casa. Tú no tienes por qué estar buscando posición y respeto bajo los gritos y tu fuerza y empujando y sangoloteando a tus hijos y a tu esposa. Tú necesitas encontrar esa identidad en lo que ya Cristo hizo por ti y reflejar eso en casa. Eso es difícil, claro que lo es, hermanos. Nada es fácil. Pero ya Cristo ha hecho todo, hermanos. Nosotros solamente vamos a Él como la fuente de vida para saciarnos y transmitir eso a nuestras familias. Y es hermoso cuando lo podemos hacer. Ahora, también, ¿por qué sirve esto? Porque ahora sabes de qué arrepentirte. Antes tal vez tú pensabas que esas eran actitudes normales. Algunos hombres piensan que es normal hablar duro a sus esposas o burlarse de ellas o manipularlas. Eso no es normal. Está mal. Eso no es un liderazgo saludable. Dejarlas ahí, a un lado. Esos son mis asuntos. No es una actitud. Ahora, cuando vemos eso y vemos esta palabra, ahora tenemos algo de qué arrepentirnos. Ahora podemos reconocer, esto no es normal. Y tal vez algunos hombres aquí tengan que con valentía llegar a casa esta semana a reconocer, hey, yo antes creía que esto era normal y tal vez había normalizado esto, pero yo te quiero pedir perdón porque esto no es normal. Eso no ha estado bien. Y yo incluso, porque hay hombres que tras de que hacen eso y las mujeres dicen, pero ¿por qué me tratas tan con dureza? Aquí yo soy así. Wow. Y es verdad, así son. Ah, o así somos, hermanos. Pero ese no es el final de la historia. Somos llamados a humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, clamar a su misericordia, pedir perdón y rogar que el Señor restaure nuestros hogares. Porque, hermanos, tanto hombres como mujeres nos hemos irrespetado. Mujeres han irrespetado a sus maridos, han dicho palabras horribles, se han burlado de ellos. Hombres han usado su fuerza y han dañado, y es así que el enemigo y el pecado ha hecho de las suyas. Pero hermanos, aquí está el Evangelio una vez más para recordarnos que Cristo murió por nuestros pecados, que Él pagó en su cuerpo el castigo que merecemos como hombres y mujeres, y que hoy nos llama, arrepiéntanse, empiecen de nuevo y vivan de esta manera. Hombres, amen a sus esposos, mujeres, respétense, dense en honor mutuo, y así celebren el diseño maravilloso del Señor, y eso evidencia las virtudes de Cristo, y eso haga que el reino de los cielos se expanda hasta los confines de la tierra. Esa es la manera como Dios quiere que vivamos. Pongámonos en pie y damos gracias al Señor. Una última recomendación, hermanos. Por favor, sal de aquí. Si eres esposo, esposa, hombre o mujer, sal de aquí atesorando el mensaje que es para ti. ¿Sabes cuál es el mensaje para ti? Si tú eres mujer, el mensaje para ti es el de las mujeres. ¿Sí? Trata de no decir, aquí voy con el mensaje que le voy a decir esta tarde. No. Ajá. Ni tampoco, hombre, atesores el mensaje que es para tu mujer. Cada uno salga de aquí atesorando lo que Dios le habló personalmente. No importa si eres casado, soltero o lo que sea. Esto refleja las virtudes de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es viva y eficaz, Señor, y creemos que al haber sido expuestos a tu palabra hay una gracia especial y nuestros corazones empiezan a ser transformados por ella. Señor, reconocemos principalmente que a la luz de esta palabra, Señor, hemos vivido tan mal. Am, Tenemos muchas más historias de las veces en las que hemos caído en el combate contra todas estas pasiones carnales, que historias en las que podamos mostrar tu gloria y te pedimos perdón por eso, Señor.
Te pedimos perdón por pensar que esto se trata de nosotros y nuestros propios intereses y olvidarnos, Señor, que nuestra condición como esposos principalmente nos ha sido dada para que reflejemos el amor de Cristo por su iglesia, el extendimiento de tu reino, el anuncio al mundo de las virtudes de aquel que nos ha rescatado de las tinieblas. Nosotros no queremos permanecer en tinieblas, Señor. Queremos vivir para ti. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo con poder transforme nuestro interior y veamos milagros sobrenaturales en nuestra vida. Este tipo de milagros, Señor, en los que mujeres con sabiduría y espíritu tierno y sereno sirven a sus esposos, a pesar de lo incómodo que pueda ser su marido. Este tipo de milagros en los que un hombre que por años ha sido rudo, áspero y ha tratado con dureza a su mujer, pueda vivir una nueva temporada y amar a su esposo, Cristo en la iglesia. Señor, ese tipo de milagros los queremos ver en nuestra casa. Queremos que nuestros hijos crezcan en ese tipo de ambientes. Pero también, Señor, cuando fallemos, cuando no vivamos de esa manera, podamos saber que ese no es el final, sino que reconozcamos nuestra maldad, nos humillemos ante ti y una vez más roguemos a ti que nos permitas vivir de esta manera, que nos empoderes, que nos llenes de gracia, que sanes nuestros corazones, que transformes nuestro corazón de donde salen nuestros gritos y nuestras cosas horribles, para que de la abundancia de nuestro corazón sano hable nuestra boca, para bendición, edificación. No queremos, Señor, ver esto como un idealismo lejano o como una historia de cuentos de hadas. Queremos ver esto con fe, sabiendo que tú tienes el poder para salvarnos desde lo más profundo de nuestro interior. Restaura los hogares, Señor, te lo pido, por favor. Dales el poder a cada una de las personas aquí que están casadas o los que están camino a estar casados. Dales el poder de la humildad, de la mansedumbre. Dales el poder de reconocer sus pecados. Dales el poder de la humildad. Dales el poder del perdón. Y todo esto para tu gloria, Señor. Para que tus virtudes sean conocidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.